Buenos días, bendiciones. Dios me les bendiga. Es un honor poder estar junto a ustedes en este tiempo y compartir la palabra del Señor. Creo que, como siempre lo decimos, cada vez es una responsabilidad el poder estar acá, el poder hacer que la palabra del Señor corra y fluya. Quiero agradecer el tiempo de adoración y de alabanza que hemos tenido a cada uno de los directores musicales, porque hablaba con Ley mientras que estábamos allí adorando. La adoración fue de menos a más y es como un río. La Biblia dice en el libro de Ezequiel que habían aguas primero hasta los tobillos, que habían aguas hasta las rodillas, que habían aguas hasta los lomos, pero llegó un momento donde ya el escritor dice que el río fue tan grande, o el caudal fue tan grande, que no pudo sostenerse sobre su cuerpo, sino que se dejó llevar por la corriente. Creo que la adoración tiene esta característica, tiene la capacidad de poder introducirnos a la presencia, introducirnos a ese ámbito espiritual. La palabra lo hace, sí. La palabra me lleva a reflexionar, la palabra me lleva a meditar, la palabra me redarguye, la palabra me enseña. Pero es importante también poder entender que cuando yo adoro, yo me acerco de una forma diferente a Él. Mi espíritu se acerca a Él. Y es allí donde me siento abrazado, donde me siento parte de lo que es el Señor para nosotros. Entonces, yo creo que es importante poder entender esto. Veía al grupo y fue un tiempo especial. Así que agradecemos al Señor por este tiempo. Amén. Hay algo que queremos estar compartiendo, que vamos a estar desarrollando a lo largo de estos próximos minutos. Y el tema es interesante, ya que por lo general nosotros como iglesia o como seres humanos siempre tenemos la capacidad de poder vernos al conocer algo. Ya cuando nos desarrollamos en esto nos creemos expertos, óptimos. Algo sencillo como que aprendemos a manejar. En el momento que nosotros aprendemos a manejar, al inicio sudamos mientras que estamos aprendiendo, nos ponemos nerviosos, y después que ya tenemos cierto tiempo, bueno, no, manejamos con una mano, ya no es necesario utilizar el retrovisor, empezamos aún a quebrantar leyes. Yo recuerdo que aprendí a manejar y una de las formas en que me enseñaron a mí a cambiar era con el ruido del motor, porque aprendí en un Jeep y el Jeep era de mi abuelo y no tenía nada, o sea, eso no tenía tacómetro ni nada, no le funcionaba nada. Pero entonces él me decía, el mismo carro te va a pedir el cambio. Entonces, bueno, ya ya después de un tiempo tuvimos carros más nuevos y pues en eso ya no era necesario ver el tacómetro, porque ya sabes cuándo tienes que cambiar, o aún cargas sonido en el carro y no es necesario porque ya el pedal más o menos sientes en el momento que vas a tener que cambiar, o lo ves. Pero pasa esto, y es natural del ser humano poder sentirnos seguros, sentirnos bien, sentirnos tal vez que podemos desarrollar algo. Comenzamos un nuevo trabajo y en el momento que comenzamos un nuevo trabajo nos dan la inducción. Y cuando nos dan la inducción nos dicen, usted lo que va a hacer es esto, es esto, es esto y es esto. Pero pasan 2 meses ya de estar laborando en el trabajo y sabemos todo lo que hay que hacer. Pero llega un momento donde la experiencia, en vez de ser algo que nos siga enseñando, se convierte en algo que nos desvirtúa. Hay momentos donde a veces decimos, pero es que ya yo soy experto en eso. Y en el momento que decimos yo soy experto en eso, no lo decimos con la humildad correcta. Es que ya yo sé cómo adorar a Dios. Por favor, a mí
nadie me tiene que enseñar a adorar a Dios. Servir, yo sirvo como nadie. Jesucristo y yo servimos igual. Y hay personas que en el caminar, ya por su experiencia y el no saber manejarlo de una manera correcta, ya tú te das cuenta. Entonces, ¿qué sucede con todo esto? Hablé de ejemplos en la vida cotidiana, pero hablemos de la iglesia. Hay personas que llegan y tocan un instrumento, y después que tocan el instrumento o aprenden a desarrollar una voz o aprenden a hacer cualquier cosa, llega un punto donde ellos te dicen: no, pero es que ya yo sé hacer todo esto. Entonces, es importante que nosotros podamos entender todo lo que estoy hablando. ¿Por qué? Porque llega un punto donde, en vez de favorecerme lo que estoy aprendiendo, empieza a detenerme. La persona dice: ya yo sé lo que tengo que hacer, pero te lo digo es para que no me digas nada. Ya yo sé lo que tengo que hacer en la iglesia, pero no me digas más nada. Y creo que la Biblia es clara, porque la Biblia dice algo. El Señor, hablándole a sus discípulos, Él le dice: yo edificaré mi iglesia. Amén. Nosotros podemos edificar un templo, podemos hacer métodos en medio de una congregación para que la gente crezca, avance, pero quien va a edificar la iglesia es el Señor. Y nosotros necesitamos escuchar la voz de Dios. ¿Qué es lo que sucede con la experiencia sin escuchar la voz de Dios? Sucede que la persona se convierte en un arma peligrosa. ¿Por qué? Porque es una persona que está caminando por su propio saber o conocimiento. Y en su propio saber o conocimiento no está buscando la guía del Espíritu. Amén. Entonces, nota interesante allí para esto. Entonces, creo que nosotros necesitamos entender esto. ¿Por qué? Porque muchas veces nos creemos un producto terminado. Nos creemos un producto terminado, y al creernos ese producto terminado, yo no tengo la capacidad de dejarme enseñar por nadie. Y la Biblia dice que nosotros vamos creciendo. La Biblia dice que nosotros vamos de aumento en aumento. La Biblia dice que a diario somos perfeccionados. La Biblia dice que aún todos hemos pecado. Pero el tema en cuestión, que es lo que quiero desarrollar en este punto, es que muchas veces llegamos a una congregación con la experiencia que podemos tener en nuestra vida laboral, profesional, financiera. Entonces, al llegar a ese punto decimos: bueno, a mí nadie me tiene que enseñar nada. ¿Por qué? Porque ya yo lo sé todo. Imagínate, hay empresarios que llegan y cuando llegan saben tanto de empresas que quieren empezar a enseñar a todo el mundo. Gloria a Dios. Lo importante es esto: ¿estás escuchando la voz de Dios para que me puedas enseñar? Y eso ha sido un punto de inflexión para el crecimiento de toda la iglesia en general. Una persona escucha una palabra en YouTube. Voy con YouTube Church. Hay personas que se congregan online y entonces está esperando que el pastor diga lo que él quiere escuchar, porque lo escuchó en YouTube. Y dice: no, pero es que el pastor no tiene a Dios, es que él no sabe eso. Y empezamos a comparar los dones. Y como seres humanos somos así. Entonces, el peor enemigo que podemos tener es creernos un producto terminado. Es creer que ya con la experiencia que tengo o el tiempo que tengo caminando en Dios, nadie me puede enseñar. Eso me lleva a cuestionar muchas cosas. La Biblia, lo que yo entiendo y me lo muestra al contrario. Pablo dice que él no era merecedor de esa gracia, del llamamiento que Dios le había hecho. Pero siendo el último de los apóstoles y no habiendo caminado con el Señor, terminó escribiendo más sobre el fundamento de la iglesia
que todos los apóstoles juntos. Entonces imagínate un Pablo recién llegado con todos los que pudieron haber caminado con el Señor enseñándoles. Si Pablo no se fuese confrontado con Pedro hablando acerca del tema de la circuncisión o del tema de los alimentos, ¿qué fuese sido entonces de la iglesia? Y si Pedro le fuese dicho, no, ya va, es que tú no caminaste con el Señor, quien caminé fui yo, tú no tienes nada que enseñarme. Para ellos había una sola guía, y era que la persona fuese direccionada o guiada por el Espíritu Santo. Eso es lo que me demuestra la iglesia. No me demuestra la experiencia, no me demuestra el profesionalismo, no me demuestra que si tú tienes más dinero que yo, tú me puedes enseñar. Pero en el parámetro del mundo, si es así, a uno le dicen ¿qué es usted? Y en el decirte que eres tú, y con esto no menosprecio la profesión, somos profesionales nosotros, graduados de ingeniería. Pero quiero dejar esto claro en medio de la congregación. Hay personas que llegan con ese tabú de afuera, y en el mundo, que era la anécdota que iba a compartir, hay personas que llegan y te dicen ¿qué eres tú? Yo soy licenciado, yo soy el dueño de tal negocio. O sea, su carta de presentación es eso. Y si eso no existiese, ¿qué eres tú? Ante todo, somos sus hijos. Ante todos necesitamos entender que Él nos preparó y nos predestinó antes de la fundación del mundo. Yo soy de Él. Entonces, llegamos con esos pequeños detalles o estigmas a la congregación, y cuando llegamos, pues vemos gente que ya sabe mucho. ¿Por qué? Porque es doctor, y bendigo a todos los que son doctores. ¿Por qué? Porque soy licenciado. ¿Por qué? Porque ya soy magíster. Gloria a Dios porque estudiaste. Pero ¿sabes qué? No eres un producto terminado. Tenemos que seguir aprendiendo. Hay un texto que quiero que podamos ir a la palabra. Está en el libro de Hebreos, capítulo 5, versículo 9. Dice así: Yeshua, en los días de su carne, habiendo ofrecido oraciones y súplicas con gran clamor y lágrimas al que podía librarle de la muerte, fue oído a su causa de su temor reverente, y aunque era hijo, aprendió obediencia por lo que padeció, y habiendo sido hecho perfecto, vino a ser fuente eterna de salvación para todos los que le obedecen. Amén. El Señor, en los días de su carne, creo que lo está leyendo, clamó a Dios, clamó al Padre para que lo librara de la muerte. Y con este texto vamos a abrir, pero con este también vamos a cerrar. Clamó a quien podría librarle de la muerte y fue oído. Pero dice, y aunque era hijo, aprendió por lo que padeció. Y habiendo sido hecho perfecto, vino a ser fuente de eterna salvación para todos los que le obedecen. Hay una versión que dice, por cuanto padeció, aprendió obediencia. Nadie quiere aprender padeciendo. Ninguno de nosotros estamos como que a gusto en el padecer y en ese padecimiento aprender. Queremos aprender de bendición, queremos aprender cuando las cosas salen bien, queremos aprender en el momento de la virtud, pero por lo general no somos así. Por lo general nosotros somos personas que en el padecimiento es que nos acercamos a Dios. Entonces, ¿qué sucede? Cuando todo está en victoria, no nos acordamos del Señor. Cuando todo está en bendición, no nos acordamos del Señor. Tiempo de hacer pacto, tal vez es bíblico, pero lo hacemos cuando un hijo se enferma,
lo hacemos cuando el cáncer toca la puerta, lo hacemos cuando está la escasez fuerte, lo hacemos cuando el matrimonio se está derrumbando. ¿Por qué esperar eso para poder acercarnos a Dios? ¿Por qué no nos acercamos con humildad, con sencillez de corazón, con ánimos de poder aprender y decirle: Señor, aquí estamos, enséñanos, enséñanos, enséñanos tu palabra, enséñanos a guardar tus leyes y mandamientos? Si se dan cuenta, el domingo pasado hablamos de lo que era el fundamento y hablamos de que era algo importante poder entender que para caminar con Dios no es necesario que seamos huérfanos. La orfandad nos aleja de Dios, la orfandad nos hace envidiosos, y fue un tema que desarrollamos. Y este tema, o esto que estoy compartiendo, también va sumado a esto. Entonces, ¿cuál es el título de la conferencia? ¿Cuál es el título de la prédica? ¿Cuál es el título del sermón? Tome nota allí y dígale al que está a su lado: te va a costar. Dígale, repítaselo de nuevo allí, porque vi que giraron a un lado. Dígaselo al otro, Jower a Miguel, Miguel a Jower: te va a costar. No sé si hay otro micrófono que creo que está fallando. Está. Hay cosas que para nosotros tienen hay cosas que para nosotros tienen valor. Ejemplo, creo que hay un dicho que lo que no nos cuesta no nos duele, creo que dice así, ¿sí? Y creo que para esta prédica es el título perfecto. Hay cosas que a veces llegan en nuestras vidas y llegan por gracia. Y gloria a Dios por la gracia del Señor. La amamos y la abrazamos. Si hoy en día estamos acá predicando es porque somos producto de su gracia. Amén. Si hoy en día estamos sanos es porque somos producto de su gracia. Si hoy en día tengo un matrimonio, un ministerio, una familia, un llamamiento e hijos, es porque somos producto de su gracia. No porque tal vez soy merecedor de esto, no. Dios ha tenido misericordia y hoy abrazamos su gracia. Pero las cosas que nos cuestan, por lo general, nosotros las tendemos a valorar más. Hay personas que se esfuerzan por tener algo: una casa, un buen matrimonio, un carro, un negocio, lo que sea. Y en ese esfuerzo, cuando ya llega al éxito de eso, o cuando ya llega a alcanzar a eso, siempre la anécdota es que yo me esforcé mucho y yo hice tal cosa y yo hice por acá y yo hice por allá. Y esa persona expresa todo lo que le costó para poder alcanzar lo que quería. Ahora tú le dices: ¿te duele eso? ¿Lo valoras? ¿Lo aprecias? Y dice: sí, lo amo con todo mi ser, lo valoro. Ejemplo gráfico: las mujeres y los hijos. A nosotros nos duelen los hijos, pero a las mujeres le duelen de una forma especial o diferente. No sé qué misterio hay allí, pero yo amo a mis hijas y también les doy remedio de madrugada cuando me corresponde estar de guardia, y me trasnocho, pero no soy de estar de 3 a 5 de la mañana mirándola a ver si la fiebre se sube. Su mamá sí, y le duelen sus hijos. Por eso es que nosotros necesitamos entender que hay cosas que van a costar. La Biblia dice: el reino de los cielos es como un hombre que ve un tesoro en medio de un terreno. ¿Y el que hace? Va y vende todo lo que tiene. ¿Para qué? Para comprar ese terreno. ¿Sabes? Dejó todo lo que tenía para comprar ese terreno. No le importó más nada. Y así es el reino. Ahora, queremos ser partícipes, queremos ser embajadores, queremos ser garantes, queremos ser administradores de un reino, pero sin que nos cueste nada. No, ya el Señor murió en la cruz,
Y ahí viene la falsa gracia. Yo solamente recibo su bendición y yo vengo a la congregación y me gusta cómo predican y me hacen llorar. Y cuando vienen los encuentros es mejor, pero cero compromiso. Ahora imagínate tener una relación con la persona que tú amas o te gusta, que te diga, bueno, tú y yo vamos a ser novios solamente los domingos, pero de lunes a sábado yo voy a hacer lo que me dé la gana. ¿A cualquiera le parecería algo agradable? ¿No? No, ¿verdad, Ángel? Eso no coordina eso, ¿verdad? A ninguno, ¿verdad, Pastor Guillermo? O sea, no, déjame a mí hacer lo que quiera, pero solo el domingo tú y yo vamos a tener algo. Y el día, entre semanas, yo hago lo que me dé la gana. Ninguno aceptaríamos una relación de ese tipo. O como tomar un vaso de agua y agarrar una gota de agua sucia del inodoro, de cualquier lugar, y le quitaría toda su pureza a esto. ¿Nos agradaría? No, pero es que es 99.9 agua potable o filtrada y solamente tiene un 0,0001. ¿Nos agradaría? No. Entonces hay cosas que nos van a costar. La pureza va a costar, la santidad va a costar, la integridad va a costar, el reino de los cielos nos va a costar. Y es importante entender que estos fundamentos creo que son la base de la primera iglesia. ¿Por qué hablamos esto? Hablábamos del ser hijos, porque los discípulos fueron hijos. Ellos eran huérfanos antes de escuchar a Yeshua. Pero cuando Él viene, llévanos al Padre, le dice uno. Y le dice, ¿has estado tanto tiempo conmigo y no le has visto? Él vino a traer al Padre. Y era un grave problema para la iglesia no poder saber que eran hijos del Señor. Entonces, quiero decirle todo esto, ¿por qué? Porque nosotros necesitamos entender que a medida de que nosotros vamos caminando y creciendo en Dios, van a haber cosas que nos van a costar. Una vez escuchaba un ejemplo muy gráfico y se lo voy a expresar. Imaginemos que el reino de los cielos es un edificio. Es un edificio. Y en medio de ese edificio, usted llegó y se convirtió. Y el día que usted se convirtió, le tocaron transitar los primeros pisos. Pero en los primeros pisos, usted se consiguió un ascensor. Entonces llegó el primer piso, plin, y nos damos cuenta que llega hasta el piso 10, Moisés. Llegó hasta el 10. En el 10 tú llegas y dijiste, sí, ya avancé mis primeros 10 pisos en el reino. Pero cuando te das cuenta vas a buscar el otro ascensor, o por qué no subió más, y cuando te das cuenta no hay. Entonces, cuando viene el siguiente punto, lo que ves es que hay es una escalera. Y los siguientes 10 pisos, ¿cómo son? La escalera. Entonces, ya ahí te consigues a otras personas. Es que caminar en este reino es demasiado difícil. ¿Cómo nos van a engañar? Vale, 10 pisos nada más de ascensor. ¿Por qué no hicieron algo más? Pero así es el reino, nos va a costar. El reino de los cielos es así. Y te consigues a gente en el caminar para caminar los próximos 10 pisos, Richard. Y cuando te consigues a esa gente te dice, mira, yo paso lo mismo que tú, y vamos caminando. Cuando llegas a los siguientes 10 pisos, que llegas al 20, te das cuenta que ya no hay escalera, tampoco hay ascensor. Y en ese momento tú dices, ¿y ahora cómo se sube? Y uno de los inventores está metido en una ventana, y cuando está en la ventana llega y dice, epa, aquí hay una escalera de servicio. Ya no te toca irte por dentro del edificio, sino que te toca irte por fuera. Y en esa escalera de edificio va Córdoba allí a la punta, 10 pisos más. Y ves que cada vez el esfuerzo para seguir ascendiendo en el reino es mayor. Llegamos al piso número 30 y dijimos, ahora sí, alcanzamos la meta, nadie nos tiene que enseñar nada, somos la mejor iglesia, nadie, vimos a Cristo y nos ayudó, nos cargó por fuera. Y cuando llegamos allí, vemos el siguiente punto
y hay 10 pisos más, pero solo lo que viene de arriba es una cuerda. Y ahí es donde no puedes subir solo. Tienes que ayudarte con otro. Ahí tienes que decir, vamos a hacer una cadena humana. Vamos a subir primero a los más gorditos y después subimos a los más flacos porque nos vamos a cansar después. O vamos a hacer, ahí buscamos una forma de cómo subir esos otros 10 pisos. ¿Y sabes qué? Cuando llegues a lo último, tal vez no necesites nada. ¿Por qué? Porque vas a ser uno en el Espíritu con Dios. Y vas a poder ascender lo que sea necesario con tal de estar con Él en su presencia. Amén. Entonces, dáselo fuerte a Él. Nos va a costar. Nos va a costar. Traemos herencias o títulos de afuera donde decimos, bueno, pero es que ya yo hice esto, es que ya yo... Y venimos a la congregación, pero se nos está olvidando algo. Se nos está olvidando el poder del sacrificio. La gente, mientras más sacrificada es la cosa, menos me gusta. ¿Por qué cantan tanto? ¿Por qué cantan tan lento? ¿Por qué no cantan la que a mí me gusta? ¿Por qué la iglesia es tan lejos? Entonces, mientras menos sacrificio hay, más agradable. O sea, más full, nos sentimos mejor, nos sentimos más abrazados. Pero cuando la cosa se comienza a poner un poquito ruda, ya no hay sacrificio. Ya. Pero la Biblia dice en el verso que leímos en Hebreos, por cuanto padeció, aprendió obediencia. No queremos padecer. No queremos padecer en nada. Solamente queremos tener la bendición de Dios. Solamente queremos tener la bendición de Dios. Y no está mal. Es importantísimo tener la bendición de Dios. Pero si en algún punto me tengo que sacrificar, Señor, aquí estoy. La Biblia dice que somos soldados de una milicia. Yo soy siervo, soy hijo, soy discípulo, soy lo que sea. Pero también la Biblia me dice que soy un soldado. Y los soldados, ¿qué hacen? Están alistados para una batalla, para una guerra, para lo que venga. Entonces, la iglesia ha perdido el norte, el cual es un punto o un eje principal del evangelio: el sacrificio. El sacrificio es lo que nosotros aprendimos del Señor. La Biblia dice que Él se entregó por nosotros. Amén. La Biblia dice que Él se dio por nosotros. Y el objetivo principal del evangelio, entre tantas cosas, pero yo diría que es algo fundamental, es poder entender que nosotros estamos aquí no por nosotros, estamos por otros. Nos damos por otros. Amén. Y qué bueno que llegaste por la bendición de Dios. Te felicito. Yo también llegué por esa. Pero cuando estamos buscando solamente eso, ¿qué sucede en el momento que la alcanzamos? Imagínate que vienes por un milagro y el milagro se ejecuta. Dios lo hace. Te quedas en la iglesia solamente por gratitud. Pero la gratitud, aunque es importante, valoro mucho la gratitud, no es un fundamento que te va a mantener anclado al Señor. Porque nunca le has aprendido a amar, porque nunca le has aprendido a adorar, porque nunca le has aprendido a respetar. Y hay gente que sucede así: se acerca a la iglesia, y cuando se acerca a la iglesia, él viene, y cuando está en la iglesia, recibe lo que vino a buscar. Pero después que consigue lo que vino a buscar, dicen: ¿qué hago aquí? El problema era matrimonial, se solucionó. ¿Qué hago aquí? Tienes que aprender a amar y adorar a Dios para que puedas permanecer en mí, en Él. Dice, la palabra dice: el que permanece en mí y yo en Él. El que permanece en mí y yo en Él. Entonces hay momentos que llegamos al atrio y conseguimos el milagro en el atrio. Y tú le dices a la persona: mira, ¿sabes qué? Ahora el siguiente punto es que tú ayudes a que otra persona reciba lo mismo que tú recibiste. Y la persona te dice: no, pero es que yo no vine a la iglesia fue por eso. Yo vine a la iglesia porque tenía un problema matrimonial.
Y la persona solamente vino por eso. ¿Qué sucede con todo esto? Se cambia el norte, se cambia el objetivo central de la iglesia. La iglesia se convierte en una solución a las demandas de los creyentes. La iglesia, el que tiene problemas viene, se acerca a ella y el problema es resuelto. El que tiene dificultad económica se acerca a ella, a la iglesia, y la dificultad es resuelta. El que tiene problemas matrimoniales se acerca, el que tiene un hijo en adicción se acerca, y cuando sucede todo esto, todo se resuelve, pero no es el norte de la iglesia. ¿Y qué sucede en todo esto? Empezamos a multiplicarnos, empezamos a reproducirnos, empezamos a traer otras personas, pero en el traer otras personas lo estamos haciendo de la forma incorrecta. ¿Por qué? Porque el norte principal del poder seguir a Dios y construir su reino se desvirtuó. Solamente se convierte en una demanda de necesidades el seguir al Señor. ¿Qué pasa si tu problema hoy está resuelto? ¿Cuál es el siguiente punto? A veces nos hablan del propósito. ¿Cuál es su propósito? Y ahí la gente, más de uno, tiembla. Y le digo algo, nosotros hemos aprendido a descubrir nuestro propósito en el servir a otros. Cuando servimos a otro, cuando nuestra casa se abre a otro para escucharlo, para recibirle por cualquier cosa, cuando lo que tenemos, nuestro dinero, nuestras finanzas, cuando lo que hacemos se desgasta en otro, ahí es donde nosotros hemos aprendido a descubrir nuestro propósito. Nuestras hijas esta semana estuvimos de reposo, todos en casa. Yo me empecé a escapar a partir del jueves y nuestras hijas estaban, papá, el miércoles no hicimos célula para no enfermar gente y nada, o sea, era un virus. Y el jueves las niñas decían, y hoy sí vamos a hacer la célula, ¿verdad? Hoy sí vamos a hacer la célula. El viernes, hoy vamos a ir a la iglesia. Y ya teníamos como que el alta, pero hemos descubierto eso. El poder ayudar a otros nos ha ayudado a encontrar nuestro propósito. Tú no vas a conseguir tu propósito estando inerte como has estado. Y si tu propósito es eso, que ya consideras que ya tienes, pues lo conseguiste. Pero yo creo que Dios nos ha creado para dar grandes cosas y para hacer grandes cosas. Entonces, el objetivo principal del evangelio es darnos por otro. Darnos por otro. Y en el darnos vamos a sacrificarnos. Creo que cuando nos acercamos a la iglesia, sí creo que nuestros problemas son resueltos. Nosotros hemos podido ver eso. Nosotros hemos podido vivir. Teníamos una familia completamente desordenada, nuestras vidas. Y al llegar al Señor, empezamos a ver cómo todo se empezó a arreglar. Porque queríamos, no, solamente por acercarnos a Él. Ahora, cuando entramos en todo esto, entendimos que había una dinámica que iba más allá de lo que nosotros conocíamos. Y ahí es donde es el ejemplo importante de lo que le estaba diciendo, del tener una relación solamente un día a la semana. Solamente amo la iglesia el domingo. Solamente amo el servicio a Dios el domingo. Solamente me preparo para hacer un té, repartir un sobre, grabar un servicio, salir en línea. Solamente un día a la semana. ¿Y el resto? ¿Cómo se puede sentir Dios con una persona así? Si nosotros no nos gustaría tener una relación de ese tipo, ¿cómo se puede sentir Dios con una persona que le diga, Señor, solamente te voy a ser fiel el domingo? De lunes a sábado, tranquilo, que nos vemos el domingo. Horrible, horrible. Y ahí es donde nosotros, es importante, o sumamente importante, que no perdamos de vista el norte por el cual nos hemos acercado a Dios. Nos acercamos a Dios tal vez por una dificultad y es un buen punto de acercamiento, pero no es un buen punto de permanencia. Llegar a Dios por una dificultad
Gloria a Dios, bendito desierto que te atrajo al Señor. Yo he predicado eso. Bendito problema. ¿Cómo se llamaba? Bendita enfermedad que me acercaste a conocer a Dios. Pero solamente ese es el punto de inicio. Después de allí hay otros puntos. Ese no es el punto para que te quedes toda la vida. Y hay gente que tú los ves domingo tras domingo, pero solamente le ves en ese momento. No le ves en más nada. Encuentros, células, reuniones, ayuno. Por eso es que nosotros tenemos una estadística. Cada vez que nosotros hacemos vigilias, ayunos, para que se la aprendan, sabemos con cuánto contamos de la iglesia en ese tipo de tiempos. Tú haces una vigilia y solo los que se quedan hasta las 6, tú dices, esa es la iglesia, ese es el número de la iglesia. Puedes tener una membresía de 400 o 500 personas, pero se quedaron 80 y tú dices, la iglesia es eso. ¿Sabes que esos oran, ayunan, vigilan, van a matutino, tienen células? ¿Cuántas células hay? Hay 80 células. Esa es la iglesia. Y si le incomoda esta prédica, qué bueno que le incomode. En algún momento a mí me estremeció. Si lo hace sudar frío. Hemos tenido personas 20 años caminando con nosotros que no se han ganado uno. Yo la otra vez lo decía en la red. Mire hacia atrás. ¿Cuál fue el último discípulo que ganó? ¿Cuál fue la última familia que salvó? ¿Cuál fue la última persona que ayudó? Esto es para reflexionar. El evangelio no es solo para mí. Cuando yo entiendo que el evangelio solo es para mí, yo solamente resuelvo mis deseos. Entonces, llegaste a la iglesia con un problema, y cuando el problema se resolvió, tú le dices al Señor, Señor, ahora tengo otro. Entonces, tu vida entera se va a pasar resolviendo tus propios problemas. Y el sacrificarte por otros es algo que no existe. Entonces, pasamos la vida en una iglesia, pero cuando el tiempo está pasando solamente he resuelto lo mío. Señor, es que me tocó vivir en Venezuela. Es que las cosas están muy difíciles. Es que las cosas aquí no caminan bien. Y como que si Dios tuviera, yo estoy contigo, hermano. Mira que te mando a que te esfuerces, seas valiente, no desmayes, porque yo estoy contigo. Moisés iba a tener miedo, sí. Josué iba a tener miedo, por algo le dijo, no temas. No temas. Hablamos de los espías ayer, del informe de los espías. Y ya voy a hacer una pequeña anécdota de eso. Ahora, cuando yo entiendo esto, evito ser perfeccionado en Dios. Cuando yo tal vez empiezo a solamente encerrarme en mi propia opinión, yo evito ser perfeccionado en Dios. El evangelio no se trata de mí, se trata de Él y se trata de otros. Se trata de Él y de otros. Es por eso que la cruz existe. Si te das cuenta, la cruz tiene un palito que es vertical y el otro patíbulo que es horizontal. Uno une cielos y tierra. Amén. En eso Yeshua unió los cielos y la tierra. Pero lo otro une a los hombres. Lo otro nos une a nosotros. Los otros nos enseña a amarnos. Entonces hay momentos donde solamente queremos que la cruz sea solo uniendo cielo y tierra, pero no quiero ver nada. Es más, a mí no me gusta rodearme con la gente de la iglesia. Es que no le puedo dar la cola a la gente porque me ensucia el carro. Eso no pasa aquí, creo. Aquí todos dan cola. Es que eso no, es que me irrita, es que no sé. Y una vez escuchaba un dicho de los abuelos antes que decían como que, hoy estoy de refranes, pero decía algo como que hay gente que es claridad de la calle y oscuridad de la casa. No debemos ser así. No, somos luz en casa, pero también somos luz afuera. Amén. Somos luz en ambos lados. Ahora te quiero hacer una pregunta con todo esto que hemos estado hablando. No me la vas a responder. Todo esto es para que pudieras analizar qué estamos haciendo. ¿En qué punto estás? ¿En cuál de los pisos estás? ¿En el del ascensor? ¿No has conseguido las escaleras?
¿Estás ya con la escalera de servicio externa o estamos en el punto de la cuerda? Porque sí he visto gente que sacrifica mucho. Honro mucho a las personas que viven al sur de la ciudad. ¿Por qué? Porque, hermano, yo tengo gente en Ciudad Barinás que no viene a la congregación, pero hay personas aquí que vienen de la Cardenera. Allá están unos, otros vienen de la villa, y yo honro ese tipo de personas. Hay gente que viene del centro, Raúl Leoni. Tienes que atravesar la ciudad. Si yo me paro una hora antes y todavía cuesta, ¿a qué hora tienen que salir los de allá? Que son 20 minutos de camino en carro. En ruta son 2 o 3 rutas. Y hoy honramos ese tipo de sacrificio. Otros salen de la alabanza. Esta mañana me agarró la lluvia y nadie les pregunta, pero usted los ve allí sonriendo y adorando. Entonces, ya eso cómo se explica. Hoy todos adoramos, pero nadie le preguntó así uno de la alabanza que llegó a las 7. ¿Te mojaste hoy? ¿Te dio tiempo de desayunar hoy? ¿Cómo te fue? Porque lo que sí podemos decir es que la alabanza estuvo un poco floja, es que estuvo cansona, que duraron mucho. Pero no nos preguntamos qué sucedió para que sucediera. Hay gente que venía en mototaxi y se tuvieron que parar en un momentico y llegar a tiempo. Pero juzgamos muy fácil. Creo que el apóstol decía que por eso es que tenemos 2 oídos y una sola boca. Pero parece que tuviéramos 2 bocas y un solo oído, porque el juicio sale de forma inmediata. La pregunta es ¿cuál? ¿Por qué estás siguiendo hoy a Yeshua? Cópiala en tu teléfono, en tus notas. Si no tienes la respuesta, que todos la copien hoy. ¿Por qué sigues hoy al Señor? ¿Por qué seguimos hoy a Dios? Escríbela en tu blog de notas, escríbela en tu estado, escríbela en tus cosas importantes. Y quiero que si hoy no tienes la respuesta, te la puedas replantear. Si ya la tienes, gloria a Dios. No, es que Yeshua para mí, desde que Él fue a la cruz, es el mejor regalo. ¡Ay, qué bueno! ¿Por qué? Porque Él hace que todas las cosas en mí funcionen. Entonces, ¿estás siguiéndolo por interés? Es que cuando yo me alejo de Él, me empieza a ir mal. Entonces tu relación es interesada. Y qué bueno, te digo algo, al acercarnos a Él nos va a ir bien. Pero nosotros necesitamos también saber que tenemos que darnos por Él. Amén. Los discípulos, algo que les sorprendía a los romanos y a todos los que podían matarlos, los imperios que podían matarlos, es que como alguien que no había visto ni caminado con el Señor podía morir tan feliz y contento. ¿Cómo? Para los romanos eso era algo sorprendente. ¿Cómo es que se los va a comer un león y ellos están adorando? ¿Cómo? ¿Cómo es que están felices perdiendo su vida? Porque ellos entendían que el sacrificio para ellos era algo vertical, era algo primordial. Hoy la iglesia quiere menos sacrificio. Hoy la iglesia solamente quieren que le prediquen que va bien. Usted con solo diezmar, ofrendar, le va a ir bien y Dios le va a prosperar. Y es un mensaje peligroso, que se está hablando del evangelio de la prosperidad. Y no está mal. Si das, sé que Dios, cuando sacamos el dinero de nuestro corazón, nos prospera. Pero ese no es el norte del solamente ser creyentes. Es poder servir a otros, es poder ayudar a otros, es poder prepararme en el reino, es poder caminar con Él, es poder sanar a un enfermo, es poder restaurar un matrimonio, es poder sacar a un adicto de las drogas, es poder libertar a un cautivo. La Biblia dice que el Señor les dio autoridad para que sanaran enfermos y echaran fuera demonios y liberaran cautivos. Les dio la autoridad. ¿Para qué? Para hacerlo. Entonces, tal vez tienes mucho tiempo en el evangelio y esta pregunta que te hice, el por qué sigues a Cristo, no te la habías hecho más. ¿Por qué te sigo, Señor? Los que tienen ya 30 años en el Señor, los que tienen 40, ya se les olvidó el por qué siguen a Dios. Se han resuelto tantos problemas en tu vida que se te olvidó.
Pastor, qué bueno, no me había replanteado esa pregunta. Quiero que te la replantees. Porque si dejaste de servir, estamos entrando en una zona de confort. O tal vez eres el que vienes recién llegando a la iglesia. Y qué bueno que no conocías esta pregunta. Pero quiero que sepas que si estás llegando a la iglesia, tu problema va a ser resuelto. Tu dificultad va a ser resuelta. La dificultad que te trajo va a olvidarse en unos meses o tal vez en unos días. Pero después de allí tienes que ayudar a otros. El evangelio se trata de servir y ayudar a otros. Entonces, ¿cómo vemos todo esto? Observamos en la Biblia algo. ¿Y qué es lo que vemos? Vemos que la presencia de Dios descendía sobre hombres. Descendió sobre la vida de Moisés, descendió sobre la vida de Elías, de David, de Pablo. Podemos observar todo esto. Perfecto, gloria a Dios. Pero ¿por qué descendía? ¿Para un beneficio personal? En ningún momento. El Señor llama a sus discípulos y les dice: yo les doy autoridad para que ustedes sanen a otros, para que liberten a otros, para que ayuden a otros. Moisés ve la zarza y cuando el Señor le da la instrucción, le dice: mira, te voy a acompañar para que guíes a mi pueblo. Moisés tenía problemas, pero Dios le dijo: tú vas a guiar mi pueblo. Cada vez que la presencia de Dios, Elías vino a romper con la idolatría de una nación. Ah, no, es que yo soy profeta y por eso es que tengo un buen carro, por eso es que tengo una buena casa, porque yo sí escucho a Dios. Se desvirtuaron los dones de la iglesia. Es que yo soy el evangelista, es que yo soy el maestro y soy el pastor principal. Los dones se han desvirtuado. Ahora la gente, mientras más asciende, menos sirve. Mientras más asciende, menos se rodea de gente. Mientras más asciende en la estructura de los hombres, menos se rodea de las personas, menos calor le da. Es que me incomoda, adorar con todos ya es diferente. No, todos somos hechos para servir a Dios. Todos los dones se hicieron a fin de edificar a los santos. Entonces los apóstoles ahora del siglo XXI ya no le dan la mano a los discípulos. No, si es nuevo, no. Hay gente que sana, hay gente que ayuda, hay gente que trae. Ahí está, para eso está el ministerio de tal. Y se olvidaron de el poder seguir sirviendo. Entonces, ¿qué está pasando? Estamos trayendo las mismas estructuras de un mundo a que puedan hacer vida en medio de una congregación o una iglesia. Y eso no funciona. El que tiene más dones tiene que multiplicarlos en este tiempo. ¿En qué? En la vida de otros. Amén. La presencia de Dios venía para ayudar a otras personas. Moisés dirigió un pueblo, Josué dirigió un pueblo, Elías rompió con la idolatría de un pueblo, David mantuvo la paz en una nación. Bendita sea la nación de Israel. Hoy oramos por la paz de Israel. Y que sea guardada y que se cumpla la promesa del Señor sobre cada palabra que ha dicho de su nación. Cuando Él vuelva, tiene que conseguir el monte de los olivos intacto, porque Él va a descender sobre ese lugar. Amén. Así que oramos por la paz de Israel. Éxodo capítulo 33, verso 15. Verso 13. Del 13 al 15. Moisés hablando con el Señor. Ahora pues, si he hallado gracia ante tus ojos, te ruego que me hagas conocer tus caminos, para que yo te conozca y halle gracia ante tus ojos. Considera también que esta nación es tu pueblo. Y él me respondió. ¿Quién le respondió? El Señor. Moisés está diciéndole: esta es tu nación, este es tu pueblo, y dice: mi presencia irá contigo y yo te daré descanso. Entonces Moisés le dijo: si tu presencia con nosotros no va,
no me hagas partir de aquí. Dios le promete a Moisés que le va a acompañar. ¿Para qué? ¿Para que comprara un carro nuevo? ¿Para que tumbara y derrocara a Faraón? ¿Para que hiciera un palacio más grande que el del Faraón? ¿Para que fuera el próximo Faraón de Egipto? Él desciende para que guiara a su pueblo, para que lo sacara de la esclavitud. ¿Para qué? Y era por eso la pregunta: ¿por qué estás siguiendo hoy a Dios? Pastor, es que he tenido tantos problemas. Qué bueno, vamos a resolverlos para que ayudes a resolverlos de otro. Amén. Para esto quiero que podamos desarrollar algunos puntos y voy a dar algunas citas bíblicas y vamos a ir cerrando este tiempo. Y esto nos va a ayudar a desglosar mejor este tema. Creo que como discípulos necesitamos entender que siempre ellos, los discípulos o los apóstoles, quisieron parecerse a sus maestros. Así que el primer punto del cual quiero hablar es la duplicación. Cópielo allí: duplicación. Duplicación. Como discípulos siempre estamos viendo la imagen de un maestro. Como discípulos siempre queremos parecernos a alguien. A mí me gusta como fulano hace tal cosa, con un sentido sano. Y los que caminaron con el Señor no eran la excepción. Ellos hicieron algo. Lucas capítulo 11 verso 1. Y aconteció que estando Yeshua orando en cierto lugar, cuando terminó, le dijo a uno de sus discípulos, Señor, enséñanos a orar, así como Juan también enseñó a sus discípulos. Uno de ellos se levantó y le dijo: Señor, enséñanos a orar. Ahora, ¿cuál es la pregunta en cuestión? Yo llegaba y conversaba con Leiru acerca de esto y le decía: amor, hay algo tremendo, porque si nos damos cuenta, los discípulos eran judíos. Todos eran de la nación. ¿Sabían orar? Le abro la pregunta: ¿sabían orar, Pastor Meyer? Por supuesto. ¿Sabían pedirle a Dios? Sí. ¿Hacían súplicas? Sí. Pero ellos no tuvieron lo que sabían como algo para presentarse delante del Señor. No, a mí tú no me tienes que enseñar a orar. Tú a mí. No. Es que yo oro en lenguas angelicales de paso. Hay gente que te dice: sí, qué bueno, gloria a Dios. ¿Y a cuántos has libertado con esas lenguas? No, bueno, es que ahí comienza el patín. Ellos tuvieron la humildad de poder decirle: Señor, enséñanos a orar. El discípulo, cuando quiere ser duplicado, lo primero que tiene que tener es humildad. Tiene que aprender a ser humilde. ¿Para qué? Para ser enseñado, sin importar los títulos, sin importar lo que puedas tener afuera. Hay gente que es que yo tengo una empresa y mi pastor lo que tiene es una bicicleta. Gloria a Dios por el pastor que te dio. Bendícelo, hónralo, porque ¿sabes qué? Él es quien te va a ayudar a seguir adelante. Él es quien te va a ayudar a avanzar. Tienes que aprender de ese pastor, porque tal vez él ha sacrificado más cosas que el que tiene la empresa. Entonces, venimos con eso. No, los discípulos, ninguno de ellos cuestionó la sabiduría del Señor. Pero es que era el Señor, pastor, usted no sabía. Él era el Mesías prometido. Y yo le decía a Ley: no, porque hasta ese momento, ¿sabes qué iba a demostrar que Él era el Mesías prometido? Su resurrección. Y hasta ese momento, Rocío, ellos estaban solamente confiando en la palabra de un maestro. Por eso es que a él le dicen rabí en todo momento. Maestro, enséñanos a orar. Por eso es que ellos confiaron. Ahora, hay gente que está diciendo que no, bueno, es que hasta que el pastor no haga un milagro, no. Dios mío, hasta que no multiplique el dinero, hasta que no sane un... ¿Quién eres tú para estar cuestionando el ministerio de una persona? A fin de no sujetarte, a fin de no abrazarlo, a fin de no amarlo. Es que no, la gente no tiene nivel. Ahora se definen las cosas por niveles.
en medio de la iglesia. Y vemos gente que está recién llegando, que escuchó una prédica en enlace. Y ya, o sea, como si fuese caminado con el apóstol Pablo. Sí, no, es que aquí no, es que no me siento bien, es que camina, hermano. ¿Sabes qué? Las ovejas, ¿cómo caminan? Caminan en rebaño. Señor, enséñanos a orar. La duplicación nos enseña a ser humildes para poder ser enseñados por un maestro. Hay gente que dice, ay, si eres humilde, pero comparan la humildad con... Y esto no tiene que ver con eso. La humildad es la actitud que hay en mi corazón para poder recibir una verdad, una exhortación, para poder ser ayudado. Hay gente que tú le vas a ayudar y dice, no me ayude. Y puede tener o no tener dinero, pero no tiene nada de humildad. Entonces, importante eso. Ellos tuvieron la capacidad de ser enseñados por su maestro y creyeron y confiaron en él, sin preguntarle. Hasta ese momento, creo que no se había hablado de que iba a ir a la cruz. Los empezó a enseñar, vengan, te daré pescador de hombre, ven. Mateo capítulo 18, otro verso que soporta lo que estoy conversando. Versos 21 y 22. Entonces se le acercó Pedro y le dijo, ¿cuántas veces pecará mi hermano contra mí que yo haya de perdonarlo? Hasta 7 veces 7, le dijo Yeshua. No te digo 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Nosotros vemos en medio de lo que está aquí hablando Pedro con el Señor. Pedro pudo haber decidido guardar rencor. Pedro pudo haber decidido rechazar cualquier tipo de perdón. Pero él va a su maestro y se comunica y le dice, Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar a una persona que peque en contra de mí? Y él le dijo, Pedro, hasta 70 veces 7. Pedro quedó más. Número difícil de digerir. Pero tienes que tener una vida de perdón, era lo que le estaba diciendo. Ahora, Pedro tuvo la humildad de ser enseñado por su maestro. Y en ningún momento dijo, no, pero es que ven acá, es que yo no sé si tú, ¿cómo está tu familia? Muéstrame tu fruto. ¿Tú has perdonado? ¿No tienes rencor en nadie? Hay gente que está como que cuestionando para poder recibir. Tú vigilas, tú oras, tú ayunas, tu santidad, ¿cómo está? Y si tú le dices, sí, ok, entonces te hacen el checklist. Ahora sí, dime, dame la bendición. Iglesia extraña hoy en día. Pero creo que los frutos nos enseñan a conocer las personas. Amén. Creo que la Biblia dice, por los frutos los conoceréis. Y si hay algo que no da fruto, pues bueno, es importante decir, no me parece. Pero no pases la vida cuestionando la vida de tu líder, la vida de tu pastor, o la persona que te trajo, o la iglesia donde estás, o donde estás sirviendo. No pases la vida allí, solamente pierdes tiempo. Y mientras que perdemos tiempo, las cosas van avanzando. ¿Y sabes qué? Lo peor es que no estás dañándote solamente tú, sino que dañamos a otro. Entonces, siempre nos va a costar hacer las cosas bien. Todo el mundo hace las cosas mal en el mundo. El día que tú dejas de tomar, dices, ay, si eres bobo. ¿Y ahora dejaste de tomar? ¿Pero por qué? Porque la normalidad es el mal. Entonces, el que engaña a su esposa está haciendo las cosas bien, pero el que no la engaña es un tonto. Y eso es lo que el mundo hace. Y lo mismo pasa dentro de la iglesia, o quiere pasar dentro de la iglesia. No, pero es que yo no hago nada. A mí lo que me dicen el pastor, se me olvida. No le paro. A mí me gusta ir a escuchar los domingos y más nada. Gloria a Dios por eso. Pero en tu actitud otros te están viendo y se duplican de esa forma. El problema no soy yo. El problema es que estoy dañando a otros. Ananías y Zafira iban a ser un problema para la iglesia en Hechos. Y cuando iban a hacer ese problema, ¿qué hizo el Señor? Los cortó. Así que la humildad, ¿en qué se basa la humildad? Es hacer lo correcto cuando nadie me está viendo. A veces nos dicen, usted es humilde. ¿En comparación con quién?
con otro hombre. Soy humilde con respecto al Señor, que se entregó completamente, que aún no queriendo ir a la cruz fue. Soy humilde. Entonces, ¿en función de qué? A lo humano, cualquiera puede superar la humildad de otra persona. Pero nosotros necesitamos comprender que soy humilde cuando hago lo correcto, cuando nadie me está viendo. Eso es humildad. Eso es humildad. Sin que nadie me vea, sin que nadie me supervise, sin que nadie me esté diciendo qué bueno lo hiciste, sin que nadie me dé una palmada. Eso es humildad. Y eso tiene que existir en la duplicación. Como pastores queremos discípulos que se parezcan a nosotros. ¿Cómo nos estamos duplicando? Y me imagino que como líderes queremos discípulos que se parezcan a nosotros. El éxito del liderazgo es liderar con ejemplo. Amén. Punto número 2. Pido la alabanza que me ayude. Mi ser siempre va a estar indispuesto. Siempre nos va a costar. ¿Por qué? Porque la carne va a estar siempre indispuesta. Salmo 103, versículo 1 y 2. Salmo 103, versículo 1 y 2. Alma mía, alaba al Señor. Todo mi ser alabe su santo nombre. Alma mía, alaba al Señor y no te olvides de ninguno de sus beneficios. El salmista, había momentos donde no quería alabar ni adorar a Dios. Para nada. Pero él mismo se obligaba. Él mismo se exigía el poder alabar a Dios. A todos nos provocan momentos de estar, vienen a la congregación, como no vio a su hermano en una semana, es el tiempo donde quiere echar cuento. Hay gente que viene a la congregación a echar cuento, que no deja aún escuchar a otros el servicio. Solamente, mira, tú sabes que están bombardeando Irán, y tal, y no sé qué. Mira, y viste el mundial de clubes, y no sé qué más. Entonces pasas todo el rato, ¿sabes? Solo echando cuento. Y se te fueron 2 horas que tenías que escuchar una palabra y recibir una administración y pedirle a Dios que te ayudara y tener fe para poder afrontar la siguiente semana. Y solamente se fue en un tiempo social. Lo importante era que Dios estaba en la cita y tú no te conectaste con el que estaba en la cita. Así que hoy nosotros necesitamos entender que la carne no va a querer alabar a Dios. La carne no va a querer adorar a Dios. Ayuno. Ay. Matutino. Vigilia. No queremos adorar a Dios. Nadie dice, pero sabes, en ese momento que yo me conecto por medio de un sacrificio con Dios, mi carne se doblega. Cuando usted ayuna, se le quitan las ganas de pelear, se les quitan las ganas de discutir, se le quitan las ganas de que su carácter se sobresalte. El ayuno nos enseña. Y no es este el ayuno que yo les he enviado. Nadie está feliz ayunando. Se aflige nuestra carne, por supuesto. ¿A quién le gusta adorar 1 hora? Pero cuando estábamos en el mundo, se amanecía bailando. No, yo amanecía bailando, decía la gente. Dale 2 horas, danza 2 horas con el Señor. Adora al Señor 2 horas. Sacrificábamos cosas afuera. ¿Cuántas veces nos hemos quedado en una vigilia completo? Sin ningún tipo de excusa. Porque el sacrificio es que el día siguiente tenemos que trabajar. Ese es el sacrificio, no la vigilia. Entonces, es importante entender que nosotros necesitamos sacrificarnos por Dios. Y allí voy a poder descubrir mi propósito. La iglesia hoy no quiere sacrificar. La gente hoy no quiere sacrificar. Es que yo vine fue por resolver mis problemas. Romanos capítulo 7, versos 22 y 23. Dice, porque en el hombre interior me deleito con la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros del cuerpo que hace guerra contra la ley de mi mente y me hace prisionero de la ley del pecado que está en mis miembros. Se hablan de varias leyes, la ley de Dios, la ley de mis miembros, la ley de mi mente, la ley del pecado. Pero dice que
al final de todo esto, el hombre interior se deleita, pero el exterior dice que se siente atado a la ley del pecado y de los miembros. Tu ser, tu carne, tu cuerpo no va a querer adorar a Dios. Hoy el día estaba perfecto, ¿sabes para qué? Para dormir. Súper. Por favor, llovió toda la madrugada. Este servicio vale por 10. Danzar, servir, adorar, venir, levantar las manos, decir, Señor, estoy dispuesto a amarte, vale por 10. Hay gente que dijo, no, yo hoy no, por favor. Es difícil, es cansón. Está bien. Pero los que vinieron tomaron una porción. Tomaron una porción. Hay gente que va dejando huellas en el camino. Y quiero preguntarte algo para ir cerrando esto. ¿Cómo serás recordado? ¿Cómo vas a ser recordado ante tu familia? ¿Cómo serás recordado ante la iglesia o la congregación donde asistes? ¿Cómo serás recordado por tus hijos? Es importante que podamos meditar en esto. ¿Qué huellas estás dejando? O tal vez no dejas en el camino huellas. Abraham, hoy todo lo que nosotros estamos viendo es porque un hombre le creyó a Dios y valió la pena el creerle a Dios. Entonces, ¿cómo vas a ser recordado? Dios siempre va a llamar personas ocupadas. Hay gente que dice, pastor, es que usted no sabe lo que yo hago en 3 semanas, que yo estoy muy ocupado, que yo tengo muchas cosas que hacer. Trabajo de 8 a 6 y todo el día y ahí me tienen y ustedes no saben. Y Jesús fue a la cruz y murió por nosotros. Y con todo y eso le dijo, Señor, si es por mí, pasa de mí esta copa. El ministerio muchas veces es ingrato. El servir a Dios lo hacemos y no estamos esperando nada a cambio. Tenemos un evangelismo en unos días. Tal vez en medio de lo que vamos a hacer nos van a rechazar, pero así es el ministerio. Van a haber personas que nos van a decir, no, yo no quiero escuchar nada de Dios. Y ese día tu corazón se pone un poquito chiquito. Y después dices, tengo que seguir predicando hasta que uno diga que sí. Y cambian las cosas. Cambian las cosas. ¿Lo querías? ¿Lo planificaste? No. Es que tu corazón se va moldeando en ese momento. El Señor estaba en la cruz y decía, perdónalos, que no saben lo que hacen. Lo humillaron, lo escupieron, lo agredieron. Pero Dios llama siempre a personas ocupadas. Cita para esto, que es el tercer punto. Mateo 4:18. Y andando junto al mar de Galilea, vio a 2 hermanos, Simón, llamado Pedro, y Andrés, echando una red al mar, porque eran pescadores. Y le dijo, sígueme, y yo les haré pescadores de hombres. Ellos, dejando al instante las redes, le siguieron. No, es que Pedro estaba muy ocupado y le dijo, Señor, déjame contar estos peces y cuando termine la jornada laboral, yo te sigo. Es que las redes estaban muy rotas y cuando estaban tan rotas, él le dijo, no, cuando yo remiende las redes, te voy a seguir. Dice que al instante dejaron las redes y le siguieron. ¿Cuál es la ocupación que te impide servirle a Dios? ¿Tu trabajo? Trabaja, porque yo trabajo, pero también es bueno que aprendas a servir. Amén. Vas a ser más multiplicado en todo lo que haces en tus labores cuando trabajas y sirves. A veces nosotros vamos al pediatra que nos hacen control de las niñas y cuando nos empiezan a valorar, que nos empiezan a hacer preguntas por qué las niñas están así, por qué las defensas están bajas, es porque nuestra vida se ha convertido en que nosotros salimos a las 8 de la mañana, vamos a la sede, hacemos lo que tenemos que hacer. Después que nos desocupamos de la sede, vamos a hacer nuestras propias labores de trabajo. Si mi esposa tiene que tal vez ayudar en el taller de su papá, va hasta allá un rato. Después que salimos de nuestra jornada laboral o en medio de nuestra jornada laboral, si tenemos tiempo, visitamos un discípulo, vamos a orar por un negocio, vamos a orar por un enfermo, vamos al hospital. Y son las 6 de la tarde y nos toca hacer otra cosa.
Y así, de 30 días al mes, no voy a decir que los hacemos 30 días, pero por lo menos unos 20 lo hacemos. Y la doctora Milagro llega y nos dice: ¿y a qué hora se acuestan ustedes? A las 11 más o menos estamos pero no coman tan tarde, que eso les hace daño. Pero es la vida que nos ha tocado. Nuestras hijas cenan a esa hora, 9:30, 10, porque es la hora que venimos llegando a la casa. Dormimos a las 12 y al otro día volvemos a hacer lo mismo, porque sabemos que el servir a Dios es parte de nuestra vida. Es parte de nuestra vida. Ahora, Dios no va a llamar a alguien que esté desocupado sin hacer nada. ¿Por qué? Porque Él va a decir: tengo pereza. El ocupado, ¿sabes qué dice? Yo voy, chico, yo estoy full, pero voy a sacar el tiempo. Cuenta conmigo, pastor, yo voy a estar ahí. Suelta la red y sigue al Señor. Nosotros necesitamos entender que no estamos multiplicando una iglesia de hombres, estamos multiplicando una iglesia de Dios. Amén. Dios nunca buscó personas desocupados. Hablábamos de Moisés en el antiguo pacto. ¿Dónde estaba Moisés? Atendiendo un rebaño de su suegro. Se le aparece la zarza. ¿Dónde estaba David? Cuando un oso o un león ataca a las ovejas, ¿dónde lo sacó? Hay gente que se le dio 5 talentos. Y voy con estos. 5 talentos. ¿Y sabes qué hizo el de los 5? ¿Qué hizo? Hay gente de 5 talentos que hace todo. Hay gente que tiene 3. Perfecto. ¿Y sabes qué hizo el de 3? Lo multiplicó. Y hay gente que tiene 1. ¿Y saben qué hizo el de 1? Entonces pero ¿por qué la iglesia tiene tantas cosas? ¿Eres de 5, eres de 3 o eres de 1? Pero es que yo sirvo en los jóvenes y también estoy en cámara y también estoy en alabanza y soy maestro de niños. 4 talentos por los cuales bendices a una comunidad. Y también trabajo, pastor. Gloria a Dios. Voy a orar para que el Señor multiplique más en tus finanzas y puedas servirle mejor. ¿Sabes qué va a hacer Dios? Lo va a multiplicar. Amamos las personas del servicio. Servir es un honor para Dios y para los hombres. Amén. Mateo capítulo 9, verso 9. Cuando Yeshua fue allí, vio un hombre llamado Mateo sentado en la oficina de tributos. ¿Dónde estaba? Estaba cobrando impuestos, estaba en el CENIAT. Mateo estaba en el CENIAT. Se acercó: Señor, ¿en qué le puedo ayudar? Ven y sígueme. Ven y sígueme. Y levantándose, le siguió. No fue que, ya va, pero es que yo cierro a las 6 porque me van a botar. Levantándose, le siguió. Suena rudo, ¿verdad? Por eso es que el título de la prédica era: te va a costar. El reino de los cielos nos va a costar. Hay gente que hace toda su vida y dice: es que cuando yo no esté más ocupado es que voy a servir a Dios. Gloria a Dios. Bienvenido. Pero los que estamos aquí vamos a servir a otros. Amén. Y punto número 4. Las consecuencias, las bendiciones vienen como consecuencias de la obediencia. Las bendiciones vienen como consecuencia de la obediencia. Hay gente que dice: vamos a hacer tal cosa, y si tiene un beneficio inmediato, vamos a hablar de algo instantáneo. Mira, si tú le sirves a Dios en medio de esta congregación, nosotros a cada 5 años vamos a darle $1,000 a cada uno. ¿Cuántas personas tuviéramos ahorita? Porque vas a servir y te van a pagar por el servicio. Es que no, cuando tú le sirvas a Dios en medio de esta congregación o en medio de tal cosa, si hubiese una garantía de la bendición, nosotros le vamos a dar carro nuevo a todos los servidores. ¿Qué pasaría con nuestras plantillas de servicio? Estuvieran full y hicieran cola para poder entrar. Yo quiero servir, yo quiero estar en protocolo, Pastor Gilberto, méteme por favor. Quiero ser maestro de niños, Pastor Lujano, Silvia, por favor, acéptame en la alabanza. A mí me gusta limpiar baños porque cada año se cambian carros. ¡Wow! Excelente. Pero siempre queremos
tener una garantía de la bendición para ser obedientes. Muéstrame. Y hay unos puntos que me gustan mucho y son los problemas. Esto va a ser para otra prédica, solamente los voy a hablar. Los problemas de las 7 iglesias de Apocalipsis. ¿Por qué? Porque la iglesia tenía un problema, pero después de vencer ese problema, ¿qué venía? Una bendición. Al que venciere. Y a veces queremos solamente tener la victoria sin vencer el obstáculo o el problema. Problema de la iglesia de Éfeso: olvidaron su primer amor. Tengo algo en contra de ti que has dejado tú. Le da la serie de recomendaciones y después le dice: y al que venciere le daré el derecho de comer del árbol de la vida. O sea, que para que tú puedas comer del árbol de la vida tenías que vencer todos los obstáculos que tenías allí. Punto número 2, la iglesia de Esmirna: sé que has pasado persecución, tribulación y pobreza, pero al que venciere no va a sufrir la segunda muerte. O sea que en medio de esto yo necesito pasar por encima de la tribulación, necesito pasar por encima de la pobreza, necesito vencer también los problemas. Sí. Y esa es la garantía de que puedas vencer la segunda muerte. Amén. Y recibirás la corona de vida. Iglesia de Pérgamo: adoraban a otros ídolos y fornicaban, tenían un agrado a las falsas enseñanzas. Pero al que venciere, le decía, recibirá el maná escondido y una piedra con un nombre nuevo. Señor, cámbiame, ayúdame. ¿Has vencido? ¿Has vencido? La iglesia de Tiatira: toleras a Jezabel, falsas enseñanzas, feminismo descontrolado. Al que venciere recibirá la autoridad sobre las naciones. Señor, entrégame las naciones, entrégame las naciones. ¿Ya venciste? Iglesia de Sardis: tenía una muerte espiritual y falta de vigilancia. Al que venciere serán vestidos con ropas blancas y sus nombres no serán borrados del libro de la vida. Ya vencimos. La iglesia de Filadelfia: debilidad. Al que venciere serán hechos columnas en el templo de Dios. Y la iglesia de Laodicea tenía un problema de tibieza, de autosuficiencia y de ceguera espiritual. Pero al que venciere todo esto se sentará con Cristo en su trono. Así que yo quiero que podamos orar por estos puntos. Hablé de 4 puntos, se los voy a recordar. Punto número 1, el ser humildes para recibir una enseñanza. Esto nos va a llevar a duplicarnos de forma sana. Póngase sobre sus pies. Punto número 2, siempre estar entendido que la naturaleza carnal va a estar indispuesta. Y punto número 3, Dios llama siempre a personas ocupadas. Y en un último punto, hablé de que las bendiciones siempre vienen como consecuencia de la obediencia. A veces entramos acá y no está Dios esperándonos para darnos la bendición. La bendición va a venir después, Jorge. Hay que seguir caminando. Pero es que cuesta, pero es que no tengo garantía, es que tengo tanto tiempo, es que no ha pasado nada. Sigamos caminando. Sigamos caminando. El Señor Yeshua fue a la cruz con temor. Fue a la cruz con temor. Y hay una canción que escuchábamos ayer mientras que recibíamos parte de esta palabra, que quiero que podamos hoy pedirle al Espíritu Santo que nos pueda ayudar. ¿Por qué sigues a Dios? Es la pregunta. No está mal tener un beneficio propio. No está mal. Pero que no lo sea todo. Que no lo sea todo. Que haya un agrado en servir a otros, en amar a otros. Amén. Quiero que cierres tus ojos allí y puedas meditar.
Busca su presencia. Yo te busco, recibe mi adoración. Te anhelo, te necesito, te amo más que a mi ser. Una vez más te anhelo. Te anhelo, te necesito, te amo más que a mi ser. ¿Sabes? Salmo capítulo 119, verso 92 dice: si yo no hubiera seguido con amor tus enseñanzas, mis sufrimientos ya habrían acabado conmigo. Mis sufrimientos ya habrían acabado conmigo. Si no servimos a Dios con deleite, el servicio va a ser una carga. El servicio va a ser un peso. Si no buscamos a Dios con amor, todo va a estar condicionado, todo va a ser cansón, todo va a ser pesado. Hoy debes darle gracias a Dios porque una persona una vez te predicó. Una vez te predicó. Y gracias a esa persona hoy tú conoces de Dios. ¿Sabes cómo se retribuye eso? De la misma manera, ayudando a otros. Bendito sea aquel que abrió la boca y te predicó, aquel que te ayudó, aquel que te dijo: mira, sabes, quiero que conozcas a Dios, quiero que conozcas al Señor. Es importante entender eso, que no se te olvide el por qué sigues a Dios. Seguir a Dios va a costar. Y tal vez te has agotado y el cansancio es válido. Pero ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Vayan y anuncien a todos lo que yo les he enseñado. Quiero que puedas entender esto. ¿Por qué? Porque hoy es importante que nosotros podamos decirle: Señor, yo quiero seguir ayudando a que tu reino sea extendido. Yo quiero seguir ayudando a que tu reino sea extendido. Hay momentos donde estamos pidiendo cosas y no hemos vencido nada. No has vencido el pecado. No has vencido los problemas. No has vencido la murmuración. Que el servir a Dios y el amor a Dios sea sin fingir nada, sin fingimiento. Que podamos amarlo y darle lo mejor de nosotros. Así que hoy quiero que podamos orar, que podamos decirle: Señor, ayúdanos, que no se te olvide el por qué sigues hoy al Señor. Tal vez el propósito de seguir a Dios en tu vida se ha enfriado, se olvidó. Todo ha sido difícil desde que eso pasó. Has caído. Pero Dios dice: al que venciere. Dios dice: al que venciere. La Biblia nos enseña que en Cristo somos más que vencedores.
Así que hoy te animo a que si había pasado algo de esto en tu vida, si tal vez habías tenido dificultades para poder servir a Dios, para poder seguir a Dios, para poder honrar al Señor. Hay momentos donde le decimos, personas, vamos a predicar. No contamos con media iglesia. Vamos a una escuela, vamos a hacer tal cosa. Y no hay una respuesta. Hoy Dios nos necesita completo. Que la relación con Dios sea completa. Dios también va a entendernos. Dios sabe que trabajamos. Nos va a ayudar. Nos va a multiplicar. Va a hacer que seamos mejor. Pero creo que su bendición va a estar sobre tu vida. Así que si el salmista, como lo dice, no hubiese seguido sus enseñanzas, sus sufrimientos ya habrían acabado con él. Quiero que hoy podamos orar juntos y decirle, Señor, ayúdanos. Ayúdanos a ser como tú. Ayúdanos a ser cada día como tú. Ayúdanos a vencer todas las circunstancias de este mundo. El amor a los sistemas de este mundo. Ayúdanos a vencer los problemas que nos han querido afectar. Quiero pedirte que puedas pasar al frente, que podamos orar y que podamos decirle, Señor, hoy necesito que me ayudes. Porque solo tal vez no puedo llevar la carga y Él te va a ayudar. Hay algo que sucedió que está en el libro de Mateo capítulo 26 del 39 al 47. A veces pasan cosas ingratas sobre nuestras vidas, pero nosotros no le servimos al hombre, nosotros le servimos a Dios. Y quiero que con esto puedas entender algo. El Señor está orando, a punto de ser entregado, pastor. La comunidad cristiana Luz y Vida es un centro de adoración donde buscamos crecer hasta alcanzar la estatura de la plenitud de Yeshua. Te contamos más en este breve video. Nuestra comunidad es un huerto donde cada familia se puede desarrollar de forma integral en todos los ámbitos necesarios. Ya vengo, voy a orar más arriba. Cuando Él va a orar, empieza a vivir la agonía fuerte de todo lo que estaba pasando en la cruz. Él, me imagino que se regresa para compartir con sus discípulos lo que estaba viviendo. Y cuando se regresa, ¿cómo los consigue? Estaban dormidos. Él llega y le dice, muchachos, ¿no pudieron velar ni una hora? Dice que Él vuelve y empieza a sufrir más la agonía. Dice que empezó a sudar gotas de sangre, empezó a salir sangre de su cuerpo y Él vuelve a regresar. Y cuando regresa, lo vuelve a conseguir dormido. Y Él le dice, ¿no pudieron velar ni una hora? ¿No pudieron velar ni una hora? Hay momentos donde queremos contar con personas y cuando volteamos ya no están. Ya no están. El Señor le dice, levántense, porque me van a traicionar, porque voy a ser entregado. Levántense. Y le dice, el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Velad y orad para que no entres en tentación. Hay momentos donde no nos provoca nada. No nos provoca nada. Ahora, yo meditaba en esto y decía, a veces las cosas son ingratas con nosotros. Hay momentos donde nos damos por personas. Hay momentos donde servimos por años. Hay momentos donde nos entregamos y nunca eso va a ser retribuido. Hay personas que nunca agradecieron el servicio de tu mami. Pero ¿sabes quién sí lo está viendo? Lo está viendo Dios.
¿Sabes quién sí lo está escribiendo? Lo está escribiendo Dios. Y les digo esto, ¿por qué? Porque hacer iglesia no es un trabajo de una persona, no es un trabajo de un pastor, es un trabajo colectivo. Cuando a veces le decimos, queremos un compromiso de ustedes, es para poder ayudar a otros. Hacer todo lo que se está haciendo, hacer una escuela, abrir una sección donde solamente hayan 2 personas. Decimos, ¿dónde está la gente? ¿Qué pasa? Señor, ¿qué pasa? Porque algunos sacrifican y otros no. Y eso en ocasiones nos da hacer un servicio que no cueste, porque ya sé manejarlo, porque ya sé llevar el protocolo. El día que Dios se vaya de lo que estamos haciendo, lo perdimos todo. Lo perdimos todo. Que no nos pase eso. La iglesia de la Odisea hacía todo bien, pero no amaba a Dios. La iglesia de la Odisea hacía todo bien, pero no amaba a Dios. Has dejado tu primer amor. Has dejado tu primer amor. Que no nos pase eso. Así que yo hoy quiero que podamos orar. Tal vez tu primer amor se fue. Tal vez se han quedado cosas enfriadas. Tal vez el pecado sigue ganando la batalla, o tu trabajo, o el esfuerzo lo estás poniendo en otra cosa. Y a nosotros solamente no, estoy ocupado. Está bien, pero acuérdate que hacemos las cosas para Dios y no para los hombres. Amén. Yo quiero que podamos orar, que puedas pasar acá al frente, que podamos pedirle a Dios que nos pueda ayudar. Como pastores, tal vez el ministerio es ingrato. Hay momentos donde esperamos una gratitud de algo o de alguien. Hay momentos donde hemos servido por años y la gente dice, tú no me ayudaste. Como discípulos, y hablo pastores, y le hablo al equipo pastoral, pero también sé que hay gente que pastorea gente ya. Y cuando vamos a preguntarle, mira, ¿cómo te fue? No, tú no me ayudaste nunca a mí. Usted no me ayudó, Simón. Pero mira, yo te prediqué. No, tú no me ayudaste. Y uno, ese día nuestro corazón se... Y eso a veces nos daña en el servicio. Eso a veces nos daña porque decimos, no, yo no quiero que me fallen más. Yo quiero servir a Dios, pero yo no quiero discipular. Yo quiero servir a Dios, pero no quiero la ingratitud de la gente. Yo quiero servir a Dios, pero no quiero que me rompan el corazón. Y nos sucede eso. Pero mientras que eso sucede, tal vez nos detiene. Ahora a Jesús le partieron su corazón, le partieron su cuerpo, se entregó por sus discípulos. A Él le fallaron. Los que siempre habían seguido fueron los primeros que huyeron. Tal vez tú dijiste, yo nunca abro más mi casa para una célula, porque la gente es mala, es ingrata. Tal vez pasó eso. Pero quiero decirte, no lo hiciste para el hombre, lo hiciste para Dios. Tal vez alguien te falló, y en esa falla se cerró tu corazón para poder servir a Dios. Si Dios te dio 5 talentos, no los escondas. Multiplícalos. Tal vez sabes mucho porque tienes que darle a otro. Hoy buscamos su presencia. Hoy le pedimos al Espíritu Santo que nos edifique. Vamos. Hoy te buscamos con fuego en nuestro corazón. Señor, te necesitamos porque no queremos hacer la iglesia conforme a lo que somos nosotros. Hoy te anhelamos, Señor. Habla con Dios, habla con Dios, habla con Dios. Hay gente que está siendo liberada de pecados. Vamos, habla con Dios. Que la mentira no sea más un amo de tu vida. Hoy tu corazón se sana.
con respecto a la ingratitud y tú vuelves a servir como el primer día. Y si alguien te había fallado, un pastor, un discípulo, un amigo, hoy se restaura tu corazón. Te anhelamos, Señor.